tema, yo cogí las preguntas que ustedes se habían planteado en el documento y les construí el tema. De una vez a la mayoría de los que presentaron el plan de texto con su pregunta de investigación, pues elaboré el tema. De aquí sí les tocaríamos 3 subtemas. Recuerden que los temas se escriben, ahora lo vamos a ver acá en la presentación, entre tema y título, es necesario allí en ese aspecto, y manifestar de qué es que voy a hablar, ¿sí? O sea, que quede muy claro en el sentido, ahora lo vemos en la experiencia de la presentación, planteado a las personas que entregaron su pregunta de investigación a través del plan de testado. ¿Está pidiendo permiso? Están los subtemas, ¿cierto? Después de esta parte, igual que escribimos el tema, vamos a escribir también los subtemas. Hay una diferencia entre subtemas, que algunas veces nos confundimos, temas y conceptos. Entonces, algunos escribimos aquí como si fuera completa, como la tenemos dentro de la formación del tema, ¿sí? Ya los conceptos, todo esto que estamos elaborando aquí, sale de la pregunta de investigación, o sea, no es nada nuevo en términos de la formación de lo que estamos haciendo. O sea, no hay necesidad de elaborar elementos que no estén allí dentro de la conceptualización que estamos haciendo. Los conceptos salen de allí, del mismo tema, deberán ser definidos, ¿sí? Por lo regular tenemos 2, 3 conceptos nomás, porque pues es un ejercicio corto, y aquí yo les coloco como la instrucción donde dice, defina cada uno de los conceptos que se encuentran organizados en la presentación, o sea, la que vamos a mirar ahora, pero para su definición use un espacio académico. O sea, necesitamos que esas definiciones estén dentro del área del conocimiento y que correspondan, digamos, a documentos, ya sea los que ustedes están leyendo o páginas que correspondan en el mundo, digamos, profesional de ustedes. O sea, que no sean espacios en el aire, sino que correspondan a lo que me estoy preguntando y recuerden que la pregunta pues la tenemos incluida dentro de un área del conocimiento, ¿sí? Clave ahí en ese sentido, ¿sí? Al colocar las definiciones pues hagan una referencia bibliográfica de donde tomaron esos dos conceptos. Ahora también se los muestro en el ejemplo. O sea, debe haber una organización de categorías. El primer concepto que todos debemos tener es el que corresponde a nuestra área del conocimiento. Entonces, si es ingeniería eléctrica, si es atención prehospitalaria, ese es el primer concepto con el cual vamos a abrir esa parte que corresponde a la definición de conceptos. Entonces, ya después vendrán las propias, los propios conceptos que van a corresponder a la pregunta que ustedes se hicieron. Ahí vamos bien. Aquí hay explicaciones, pues, sobre cómo desarrollamos ese tipo de elementos. Y aquí, hasta aquí iríamos nosotros, o sea, hasta objeto, lo que tiene que ver con la estructura, todavía no la vamos a hacer, sino que la vamos a trabajar primero. En ese ensayo que nosotros pretendemos desarrollar es un texto expositivo argumentativo, entonces voy a iniciar con el verbo exponer.
exponer como texto expositivo, ¿sí? Entonces, exponer sobre cómo, y aquí vendría el tema que ustedes están trabajando. O sea, que el objetivo general lo podemos ligar directamente con nuestro tema y los objetivos específicos. Este es el verbo que vamos a usar y estos son los verbos que vamos a usar todos. En este momento no vamos a ponernos a adivinar qué verbo va allí, sino que ya están establecidos desde el punto de vista del ejercicio que estamos queriendo desarrollar. Entonces, pues, el primero sería analizar, revisar y argumentar. Y aquí, estos tres verbos, pues, tendrán que ver con los tres subtemas que construyamos de acuerdo al tema general, ¿sí? Entonces, por eso yo le digo, estos son los verbos que vamos a usar y no otros, porque es de acuerdo a la tarea que queremos hacer. Hasta allí sería el ejercicio que construiríamos para nuestra propuesta de la próxima clase, ¿cierto? Bueno, entonces si miramos algunos elementos aquí para la construcción del planteamiento del problema, que es otro elemento que hace falta allí, el proyecto de aula piensa, o sea, en términos de lo que nosotros queremos hacer, que estamos unidos docente y estudiante, o sea, los dos pertenecemos al proceso del proyecto y por eso nos hacemos preguntas, por eso nos ayudamos, por eso hacemos ajustes, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer el estudiante y qué debería hacer la docente? Digamos que un proyecto no está aislado, ¿cierto? Bueno, cuando pensamos en la elección del tema, esto ustedes lo tienen ahí en su campus virtual, tendríamos que pensar en algunos factores que ya están incluidos, lógicamente, en la pregunta, ¿cierto? Lógicamente ya la hemos desarrollado con estos elementos que hay aquí. Hay un interés por específico, hay una información, pues digamos, no tan suficiente y específica, porque estamos navegando todavía en una inexperiencia desde el área, pero lo estamos haciendo como un ejercicio de clase que ha implicado la lectura de algunos documentos, y esa información pues no será tan suficiente, pero sí nos va a servir en términos de la construcción de la argumentación, ¿sí? Ese sería como un elemento que hay que mirar allí. Bueno, entonces, cuando hablamos de planteamiento del problema, es necesario, esta negrilla que les coloqué aquí, es como lo fundamental para el planteamiento del problema. Nosotros no vamos a hacer sino un párrafo corto, ¿cierto? De, digamos, 12 líneas que tenga en cuenta estos elementos, ¿sí? Entonces, las causas, los motivos que generan ese proceso, cómo, dónde, por qué, para qué se hace ese tipo de investigación, ¿sí? Entonces, digamos que en el caso nuestro, pues tendremos en cuenta estos elementos, ¿sí? Que sería como de una manera muy resumida, qué sería el planteamiento del problema en un contexto específico como el que nosotros estamos haciendo de aula, de un trabajo, de un proyecto corto de didáctica de la escritura, digamos, no es un elemento pues que va a constituirse en una tesis, en una monografía, son elementos más bien de ejercicios de clase. Entonces, en esa medida nos ubicamos en ese contexto y digamos que esta sería como la definición más exacta para el momento que estamos queriendo hacer, ¿cierto? Bueno, entonces hay algunos otros puntos que podríamos revisar
cuando hablamos planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, es el faro, esto ya lo tienen ustedes en su plan de escritura, lo vuelvo a traer aquí para que ustedes no olviden hacia dónde es que queremos desarrollar nuestra puesta en escena del planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, estos elementos que se encuentran en esta diapositiva, ustedes los tienen en su plan de escritura, ¿sí? Entonces, un párrafo corto que muestra estos elementos que nos dicen aquí, ¿sí? Cuáles son los motivos que generan que yo me interese por ese tema, por esa pregunta, el cómo, el dónde, el por qué, hay un pronóstico sobre ello. La interpretación y solución, pues tendría que ver con la argumentación, ¿no? No es que vamos a cambiar el mundo, ni vamos a encontrar el COVID, ni vamos a tratar de dar argumentos a través de las voces de autoridad en los artículos que hemos investigado, y a través de ellos daremos una interpretación, ¿sí? Ese es como el elemento que entraría a jugar allí. Bueno, entonces, resumiendo esa parte, digamos, cuando hablamos de planteamiento del problema, nos hablan de algunas características. Debe ser original, significativo, pertinente y viable. En el caso nuestro, como es un ejercicio de escritura, pues es original en la medida en que ustedes hicieron la pregunta y nadie digamos, no la copiaron de ningún lugar, la hicimos de manera espontánea y poco a poco fuimos puliéndola, ya sea por la escritura, ya sea por el orden de las partes, o ya sea porque a medida que vamos leyendo, pues vamos construyendo mejor la propuesta. Es significativo porque nos ayuda a mirar cómo estamos escribiendo, cuáles son los problemas que tenemos de escritura, hasta dónde podemos entrar a mirar si no hay una escritura, digamos, correcta en ese sentido, pues va a perder el sentido de lo que yo quiero expresar. Entonces es significativo porque nos ayuda a muchos elementos, ¿no? Elementos de cómo se hace una búsqueda, cómo se escribe, cómo se construye un párrafo, cuáles son los conectores, todos esos elementos están allí presentes. Es pertinente en la medida que es un ejercicio de clase sobre un texto expositivo argumentativo, y es viable en la medida que vamos a poder escribir sobre ello y que la mayoría pues han encontrado algunos documentos que le han, digamos, demostrado que sí, ese tema o esa pregunta, esa inquietud, puedo resolverla a través de algunos autores, ¿cierto? No transformaremos la realidad, de pronto nuestra propia realidad de escritura, de tener como la conciencia de ver, bueno, aquí hay algunos elementos que yo permanentemente he tenido que modificar porque la escritura adolece de estos y estos elementos, ¿sí? Y eso sería una limitación a la hora de expresar ideas. Bueno, entonces, para pensar en esa propuesta, pues tenemos que desarrollar algunas competencias, ¿no? Entonces yo empiezo con la pregunta de investigación, que esta sería la que tiene el problema de investigación ya más claro, ¿sí? Digamos que es un modelo que nos puede servir. Entonces, dice cómo la tecnología electrónica analógica podría ayudar a la humanidad en su desarrollo y crecimiento por medio de las fuentes eléctricas, ya sean naturales o las energías convencionales. Allí habría que preguntarle al estudiante si las mejoras permitieron llegar a lo que él quiere hacer, ¿sí? Pero el ejercicio consistió en lo siguiente, miren que tomo el tema y los conceptos, que es lo que sigue
en el plan de escritura. Aquí, como la tiene muy clara, o sea, si la pregunta está bien específica, nos permite de allí sacar el tema. Le dice, la tecnología electrónica, claro, lógicamente tengo que acomodarlo sintácticamente para que no me quede una frase incoherente. Entonces, terminaríamos diciendo que el tema de esta pregunta es la tecnología electrónica y su desarrollo en el crecimiento por medio de las fuentes eléctricas naturales o energías convencionales. Ese sería el tema que se va a abordar, se le pone el punto, y estarían los conceptos que aquí el estudiante deberá de señalar primero y después buscar el significado, pero estos significados, no olviden, deben estar muy relacionados con su área del conocimiento. ¿Sí? No son definiciones en el aire que se puedan encontrar en cualquier espacio que no corresponda al que yo estoy trabajando, sino que debe corresponder específicamente a lo que estamos, desde donde estamos hablando. Entonces, el primer concepto que se desarrolla aquí sería la tecnología electrónica. El significado del concepto, esta es la categoría mayor de concepto, y de allí se van a derivar las otras. Entonces, el otro concepto que tiene que ver en el nivel de organización, porque aquí estamos organizándolos, son las fuentes eléctricas. Y él habla de dos tipos de fuentes, las naturales y las convencionales. Con eso haríamos el ejercicio, ¿sí? Lógicamente, aquí hay que aprender cómo esos conceptos no pueden ir en desorden. Deben de tener una categoría específica que uno contiene a los demás, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saqué esto y esto? De la pregunta. O sea, no es nada salido de otro lado, sino que ya la construcción de una pregunta más organizada ya me permite sacar de allí los elementos, ¿sí? Ahora, aquí hay un planteamiento del problema que nos da un elemento de cómo hacerlo, cómo es un planteamiento del problema ya elaborado por un estudiante. Entonces, si nos damos cuenta, él empieza con la atención prehospitalaria, ¿cierto? Es un elemento clave en la sociedad, o sea, resalta el elemento, es la encargada de saber sobrellevar la situación en el momento de los hechos, no es sino corrección pues de algunos elementos que tienen que ver con la puntuación, por ende esta debía ser entendida como una parte fundamental en el desarrollo de situaciones críticas de cada persona. A pesar de esto, no es entendida como tal la vitalidad y el valor. Aquí podríamos, en cambio, decir atención prehospitalaria, pues de esta, ¿no? En una gran parte de los casos es denigrada, poco conocida y no tomada en cuenta. Este elemento así es como un modelo de los elementos del planteamiento del problema que nos puede servir a los demás para abordar. Mira, él toma primero el elemento desde donde está ubicada el área del conocimiento, lo resalta y dice para qué lo va a hacer, dónde, en qué momento y cuál es la situación que se va a analizar, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un ejemplo bastante significativo de este estudiante en esos términos. Bueno, aquí, ¿por qué el SARS? Aquí yo le había agregado a algunos este elemento que causa el COVID ha mutado en nuevas cepas a nivel de su estructura, ¿sí? Entonces, esto pues de todas maneras puede ser revisado por el estudiante. Entonces, yo le propongo en este y en el anterior, porque el SARS que causa la COVID
ha mutado nuevas cepas a nivel de su estructura. O sea, entre más claridad nos puede mejorar la búsqueda y se puede estudiar desde la biología en la rama de la inmunología. Listo, por decir algo. ¿Cuál es el tema de ellos? Mírenlo aquí, ¿cierto? O sea, yo saco de aquí mismo el tema. Lo que sí tengo que tener en cuenta es la organización. Entonces, yo estoy hablando del SARS y su mutación y su estructura estudiada desde la biología. Aquí podría agregarle lo de las cepas desde la biología en la rama de la inmunología. ¿Cuáles son los conceptos? Aquí estamos hablando, aquí faltaría, ¿qué me faltó? La biología y este elemento. O sea, el segundo elemento conceptual sería la inmunología. Entonces, definición de biología o si está relacionada directamente con esta, si se encuentra la definición de estos dos puntos o si están aparte, pues cualquiera de las dos formas. Biología, ¿qué tipo de biología sería? Y este otro elemento sería el segundo, después de estas dos definiciones, y estructura. Cuando hablo de estructura, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, si son nuevas cepas, yo lo coloqué aquí como nuevas cepas, tendríamos que hablar de cepa, ¿sí? ¿Qué significa eso en términos de la biología? Las cepas. Bueno, ese sería otro. ¿Cómo ayuda la tecnología electrónica en la actualidad como una de las herramientas para el desarrollo del área de la medicina? ¿Sí? Entonces, aquí todavía nos queda, no sé si en la otra pregunta ya, cuando lo expusimos, porque como yo revisé, yo no me las puedo aprender todas de memoria, si aparece herramientas cuáles. Es necesario identificar porque queda demasiado general y no nos daría las bases de lo que necesitamos ahí trabajar. Entonces, cuando hablamos aquí como una de las herramientas, es necesario decir cuáles, ¿sí? Ubicarlas, porque no las vamos a ver todas, sino cuáles necesitamos hablar allí. Entonces, la tecnología electrónica como herramienta, aquí también hay que colocarlo, dependiendo de lo que el estudiante o los estudiantes estén buscando como herramienta para el desarrollo de la medicina, ¿sí? Ahora, no sé si la medicina en general o si hay específicamente, veríamos un área de la medicina, que también es necesario puntualizar porque un texto corto como el que nosotros hacemos de ejercicio de escritura, pues no puede quedar en el aire en términos demasiado generales. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que aquí tendríamos que trabajar? Tecnología electrónica, que es el área del conocimiento, aquí colocar todas las herramientas de las cuales dice que va a trabajar y aquí la medicina. Ahora, si esta medicina, específicamente, ¿cuál? ¿Sí? Esos serían como los elementos. ¿Cómo la implementación de los procesadores esta también está muy bien hecha ya? Esa es una buena pregunta. Tiene todos los elementos y está bien constituida y todavía le es más fácil a uno encontrar el tema. Entonces, ¿cuál es el tema que abordaría? Aquí sería pregunta, acá tema y conceptos. Entonces, la implementación de procesadores estables en las videoconsolas y la implementación de gráficos 3D, Ese es el tema ¿sacado de dónde? De la misma pregunta. No inventamos nada, solamente organizamos. ¿Cuáles son los conceptos? Entonces aquí nos faltaría desde dónde estamos mirando este problema de investigación, esta pregunta. Entonces aquí iría el área del conocimiento, su definición, la definición de cada uno de estos elementos que aparecen aquí dentro de la misma pregunta, donde sacamos el tema y donde sacamos los conceptos. ¿Por qué la energía renovable en Colombia puede considerarse una opción viable por su potencial energético para las zonas no
interconectadas, ¿sí? Esto de cuál es la mejor opción, pues se nos confunde allí, ya nos pone como en otra dinámica. Pienso yo que es mejor dejarla hasta aquí, interconectadas, y este elemento que le agregamos es no quitárselo, porque ya nos lleva a otros campos y pues nos complica la situación de un texto tan corto, ¿sí? Y ya tendríamos que tener otro tipo de argumentación allí. Bueno, de aquí mismo saco el tema. Mire, la energía renovable en Colombia, una opción. O sea, tengo que tener en cuenta que cuando voy a escribir el tema, va el sujeto del cual estoy hablando. Viable, verbo por su potencial energético, complemento, para las zonas no interconectadas. ¿Sí? O sea, es una frase, este no es un título, este es el tema. Entonces hay que hacer como esa énfasis en que algunas veces confundimos el título con el tema. Los conceptos. Ahora, de pronto ahora que terminemos y repasemos todas las preguntas que se abordaron, habría que mirar de pronto un ejemplo con una pregunta que esté bien desarrollada para hacer los subtemas por si no lo comprenden. Como Facebook, que es la red social más concurrida en estos tiempos, o sea, aquí habría que quitar la coma, es el mayor causante del bajo rendimiento académico de los estudiantes de las universidades debido a la cantidad de tiempo que estos invierten en él. Entonces estamos hablando del uso, aquí a mí me faltaría, creo, habría que mejorarla, el uso del Face como red social, ¿sí? Aquí faltaría, y usted lo tiene aquí en la pregunta. En la actualidad, por los estudiantes y el tiempo invertido en él. Aquí desde donde voy a ver estas redes sociales, Face, ¿sí? Que sería la red social que iría a analizarse en esa propuesta. Aquí me faltó a mí agregarle este elemento, que es muy importante agregárselo al dueño de la pregunta hay que agregarle esa parte, ¿no? O sea, red social, porque ahí la está caracterizando específicamente desde dónde la va a trabajar. ¿Cómo la tecnología electrónica aporta al avance de las telecomunicaciones? Entonces, si nos damos cuenta, en el plan de trabajo, en el plan de texto, está muy bien estos elementos, pero en la pregunta no aparecen. Entonces es necesario, si los vamos a trabajar todos o cuáles son los que voy a elegir, ¿sí? Si estoy hablando de las telecomunicaciones, a cuáles me voy a dedicar en el desarrollo de mi propuesta. Entonces, aquí, por eso lo ponemos verdecito, haría falta esto que aparece, no en la pregunta, sino que aparece en su planteamiento del texto. Entonces, de ahí los saqué y los pueden colocar aquí. Entonces, la tecnología electrónica y soporte a las telecomunicaciones, como en el caso de los receptores, mentores, ¿sí? Ese sería, entonces diría, el concepto mayor que es la disciplina, ¿sí? Tecnología electrónica. Después seguiría el concepto de las telecomunicaciones y seguiría de las telecomunicaciones cuáles son los que yo voy a trabajar. Eso los tengo que definir, ¿sí? Ese sería como el elemento. Y esta que sería la última, está relacionada, porque la atención prehospitalaria puede verse influida en la sociedad actual. Le haría falta desarrollar un poco más de elementos. Yo creo que esta ya está, en las otras propuestas está terminada, pero en como ese plan de texto lo hicimos antes de hacer otras mejoras,
el estudiante podrá tener este complemento, ¿sí? Estaría el tema, y mírenlo aquí, ¿cierto? Y estarían los conceptos, pero como le hace falta al desarrollo de la pregunta, entonces por ello faltarían los conceptos. Bueno, ¿cómo sería el impacto de la implementación del control numérico computarizado? Ya, acuérdense que usar mayúscula sostenida es un error ortográfico en las industrias que aún no lo tienen, ¿sí? Entonces, ¿de dónde saco el tema? El impacto de la implementación del control en las industrias. No, aquí en el tema no hay necesidad de decir que las que no lo tienen. Aquí ya queda claro, ¿sí? ¿Cuáles serían los conceptos? Pues desde donde esté hablando, que es un control numérico computarizado, y cuando estoy refiriéndome a las industrias, pues mirar cuáles son esas industrias a las cuales estoy haciendo referencia, ¿sí? Sería, ese es el trabajo que se hizo con todas las preguntas, pues, que estaban en el plan de texto. Lo que pasa es que en el plan de texto, pues también fue un trabajo que se hizo mucho más antes y después se hizo otra propuesta. Entonces, si hay necesidad de complementar, entonces, por favor, toman de aquí sus preguntas, ya están sus temas. Entonces, miremos alguna que esté bien organizada. No sé si hay alguna pregunta. Profe, una pregunta. En Diga. área de conocimiento, ¿se pueden tocar dos? Porque en algunas preguntas, pues, tocan el área de conocimiento de Ah, tecnología bueno, electrónica y otra tecnología en informática. pero ¿cuál sería la mayor? Sí, se toman las dos, pero le das un orden, ¿cierto? Le das un orden Sí, en el sentido de cuál contiene a cuál. Sería como el elemento allí. ya. Ah, profe, también una pregunta. En el ensayo, entonces, cuando lo estamos realizando cada uno de los conceptos, toca definirlos en él para que el lector sepa qué quiere decir cada cosa. No, los incluimos como parte argumental, pero no definidos allí. Yo los podría usar Ah, no, parafraseando dentro del texto, ¿sí? pero no Pero toca definirlos ni nada. no pues en el ensayo no. En el plan de escritura sí. Ah, Ahora, tú los puedes usar mm, para la construcción de argumentación, ¿no? Entonces podría ser un elemento allí. Entonces, miren, esta aquí es una de las preguntas que están más organizadas. Ya sacamos el tema, ¿cierto? Es este. Entonces, me dice el plan de escritura que yo debo de sacar 3 subtemas. Para yo poder llegar a este tema grande, yo tengo que saber qué son los procesadores estos, ¿cierto? Esa podría ser un subtema. Claro, lo tengo que organizar, o sea, en términos de la escritura. Entonces, estoy sacando, miren que no estoy inventando nada, sino que estoy sacando de los mismos elementos. Entonces, yo puedo decir aquí, los procesadores, tal y tal, aquí podría agregarle, no sé si está el dueño de la situación, para decir por qué usamos estos aquí. Entonces, los procesadores de 32 se encontró en la formación o en la construcción. Bueno, podría decir, ¿sí? Dependiendo de lo que el estudiante esté buscando allí. Y ahí tenemos el primer
subtema, ¿sí? O sea, lo tomé del tema grandotote. ¿Qué más tengo que mirar? La implementación de los gráficos. Este es otro elemento. O sea, cuando hay una pregunta bien organizada, por eso nos demoramos un tanto en las preguntas y sufrimos por ellas, porque ella nos va a dar como los lineamientos más fácil hacia a los otros elementos. Entonces, aquí le ponemos mayúscula. Este sería otro subtema que yo debo abordar. No me estoy saliendo del gran tema. La implementación de gráficos 3D en los videojuegos. Aquí, pues, el dueño de la situación dirá qué es, porque, pues, hasta allí no. Y lo último sería los videojuegos. ¿Cierto? Ese sería el tercero. Lógicamente lo tenemos que organizar. Listo. Aquí pues toca terminarlo. ¿Sí? He sacado o sea, de aquí, del gran tema, he sacado los subtemas. No he inventado nada nuevo, ni me he metido en otras circunstancias, porque si yo me pongo a botar más corriente, digamos, sobre otros Profe, elementos, pues entonces eso va a ser... dígame, entonces los subtemas dígame. siempre sacan del mismo tema, Sí, en este de la caso lo misma estamos pregunta, haciendo ya. no esa parte. O De sea, la no misma son temas pregunta sacamos el tema. otros temas que sean relacionados. Exacto. Sí, porque ustedes no se pueden poner a pensar en otras cosas porque es un texto corto y ustedes se van a comprometer es con trabajar esta pregunta, ¿sí? Y si yo me meto a botar corriente sobre otros aspectos que a uno pues uno se motiva y de pronto quiere presentar otras cosas, ¿sí? Pero en realidad en este momento necesitamos trabajarlo de esa forma, ¿cierto? Ese sería Claro, si se pone como otros el, temas se extendería mucho el documento. claro, se extiende y la pregunta no estaría entonces relacionada con el desarrollo, ¿sí? Entonces, si yo tengo aquí una pregunta y me meto con otros subtemas o otro tema, pues entonces esta pregunta perdería su valor. Fundamentalmente, estamos viendo que el compromiso, en el caso nuestro, ¿cierto? En el caso de esta propuesta específica, pues tiene que ver con esta pregunta. Por lo tanto, ella está enmarcada en este tema y en estos subtemas y en estos conceptos. O sea que ustedes, la mayoría pues, de los que aportaron su pregunta, ya tienen hecho el tema y tienen hecho los conceptos. Nos faltaría este ejercicio que estoy haciendo aquí de manera puntual de cómo saqué desde la misma pregunta estos elementos. Ahora, hay una connotación allí importante, y es que si la pregunta está bien clara de qué es que voy a hablar, ¿sí? Mire, aquí sería como el elemento fundamental, pues me va a ser mucho más fácil, por eso hay que construirla de la mejor manera y eso nos lleva a la construcción de un mejor tema, unos subtemas y unos conceptos más claros. Ahora, aquí el problema de investigación es cómo, pues desde el área del conocimiento, ¿cierto?
hay esa implementación de esos procesadores tales, pues en este año tal ayudaron a la evolución de los, aquí tiene el contexto, ¿sí? Tendré el contexto 1993, han ayudado a la evolución de la industria del videojuego y tal. Aquí mismo estarían los elementos para que ustedes construyan el modelo de planteamiento del problema. Es algo corto, no nos vamos a extender, ¿cierto? Porque lo que interesa allí es que usted planee su propuesta y cuando esté escribiendo, pues ni se salga de esos elementos que tenemos ahí constituidos, ni empiece a elucubrar de lo que no sabe. Entonces, lo hacemos a través de o sea, ese desarrollo de organizar la escritura nos permite estar un poquito más organizados a la hora de escribir y no escribir de todo y no decir nada. Pues ya tenemos, miren lo bonito que es una buena pregunta, nos da todos los elementos. Ahora, si yo digo, bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Sí? Entonces, me puedo ir a esto, ya habíamos dicho cuáles eran los objetivos, puedo ir aquí y yo coloco aquí para no desubicarme, ¿cierto? Y entonces, hemos dicho que el primer objetivo era exponer, porque estamos trabajando un texto expositivo, ¿cierto? Argumentativo, entonces exponer sobre, y miren que de aquí mismo, de una manera muy fácil, podemos sacar nuestro objetivo. ¿Sí? Listo. Entonces aquí lo que hago es hacer cambios, que quede claro. Entonces miremos a ver si verdad quedó claro o no. Lo saqué, entonces serían los objetivos, ¿no? Objetivo general, lo relacionamos con nuestro tema general. Entonces, yo voy a exponer sobre la implementación, ¿sí? Aquí habría que, de pronto, cambiar esta implementación por otro, para que no nos quede repetitivo. Eso hay que mirarle también esa parte. Listo. Ahora, dijimos que usábamos los otros tres, recuerden aquí los verbos, los tienen ustedes en su plan de escritura, y dijimos que los tres verbos que trabajaríamos para el ejercicio de escritura serían estos tres, ¿cierto? Entonces, yo puedo, perdón aquí, voy a usar los tres verbos que me propusieron de acuerdo al ejercicio puntual, porque pues ahí en este caso tenemos que pensar es en el ejercicio que estamos haciendo. Bueno, entonces, analizar sería el primer, aquí estamos hablando de objetivo general, es este, y objetivos específicos, los voy a hacer con mis tres subtemas. Entonces, analizar sobre cómo los procesadores tales, ¿sí? Tales, estoy tomando aquí. Eso es lo que voy a analizar primero. Después voy a revisar la implementación, esta implementación. Le puedo agregar algo más si veo que necesito, pero que se cumpla, o sea, allí no es escribir por escribir, sino que se cumpla realmente en el texto, porque este es como un contrato. O sea, yo leo esto y digo, ah, bueno, esto es lo que yo voy a hacer en mi ensayo, ¿sí? Y argumentar, pues ya vamos a argumentar, ya al argumentar sí debíamos de meter como todos los elementos, porque nosotros lo que vamos a demostrar aquí
es dependiendo de la pregunta que me hice, ¿cierto? Entonces yo me hice una pregunta acá. Entonces, argumentar sobre la implementación, cómo esa implementación permitió, todo esto permitió la evolución de los videojuegos, ¿sí? Que eso es lo que tengo que, en última, cerrar allí, en este caso, en esta pregunta. Ese sería el ejercicio que vamos a hacer. Ahora, para que no se pierdan, en términos de que los objetivos hay veces no es fácil construirlos, ya están los verbos establecidos. En otra ocasión pues los pondrán ustedes, pero yo ya se los aporté teniendo en cuenta el tipo de ejercicio que vamos a hacer, ¿sí? Entonces tenemos, el primero es exponer, porque ese es el concepto fundamental. Para poder exponer tenemos que analizar qué pasa, tenemos que hacer una revisión, ¿sí? Y a lo último, para cerrar, digamos, yo tengo que argumentar cómo esto sí se constituyó en un elemento importante para el desarrollo de los videojuegos. Ese sería el ejercicio que sigue, ¿sí? Lógicamente, ustedes lo proponen en el documento. Ahora les subo esta actualización porque tienen la anterior para que tengan el archivo completo, porque no, yo hasta no les sabía temas, pero con este ejemplo, ¿no? Cada uno hace el suyo. Recuerden que aquí falta terminar la idea, o sea, está incompleta, y olvidamos, para construir los subtemas, decimos consolas, procesadores, no, eso serían conceptos. Entonces, al igual que el tema general se construye con una frase completa, con un sujeto sobre lo que voy a hacer, igual se hacen los subtemas. Los subtemas salen de coger el tema grandotote y desmenuzarlo en los elementos que yo necesito conocer para llegar a hacer la propuesta de manera argumental, ¿sí? Entonces aquí tenemos los verbos que nosotros trabajaríamos. Dependiendo, lógicamente esto no es para todas las actividades. Estas serían, o sea, los verbos van de acuerdo a la actividad conceptual, de pensamiento que estemos realizando. Entonces, en este caso estamos haciendo un ejercicio de texto expositivo, ensayo académico y argumentativo. Entonces, por eso elegimos estos tres verbos. No podríamos usar verbos de mostrar o otros que corresponden a otro tipo de actividades. O sea, que los verbos, en el caso del análisis que hacen algunos autores como Bloom, pues nos demuestra que cada uno de estos verbos para la construcción de objetivos debe estar relacionado con un tipo de actividad que estemos desarrollando. Entonces, esa sería, no sé si hay preguntas. Ese sería el ejercicio Profe, que se construyó, digamos. yo tengo una pregunta. Es Digamos. que mi tema, de la pregunta de investigativa de las energías renovables, yo me quisiera centralizar en una sola energía, porque si yo empiezo a hablar de todas las energías, pues entonces se extiende el tema. Entonces tú me dices que quitara la última pregunta y esa es la, digamos, ese es como lo que se quiere investigar. Usted de pronto podría poner la diapositiva. No, pero no puedes usar el cual, porque allí no nos sirve el cual. O sea, más bien toma una Sí, eso sola, es lo que yo quiero. como tú dices, cuál es la que vas a usar.
y no hay problema, o sea, allí puedes usar la que tú consideres que sería la que de pronto has investigado más o la que encontraste en tus análisis, ¿sí? Es esta, ¿cierto? ¿Esta? ¿O no? Sí, esa. No, esta no es, ¿no es cierto? Esa es, profe. Esta es. Ajá. Entonces, aquí el cual, aunque a mí me fue la pava por ahí en algún documento, este cual, recuerden que dijimos que no lo íbamos a usar porque estábamos en el cómo y en el por qué. A mí se me fue por ahí en algún documento que no corresponde, por eso hice este ejercicio para que ustedes tomen el de aquí. El por qué y el cómo, porque estábamos trabajando textos argumentativos y expositivos. Entonces, si yo uso cuál es la mejor opción, entonces no Entonces sería estaría... como afirmativo. Está afirmativo y sería una investigación más profunda. Entonces dice, ¿por qué la ingeniería renovable puede considerarse una opción viable por su potencial energético para las zonas no interconectadas? En el caso, y puedes poner la que tú vayas a analizar, ahí puedes complementarla. En el caso tal, en el caso, ¿sí? En el caso de la energía tal. Ah, listo, profe. Sí, porque si yo hablo de toda la energía se extendería mucho el documento y esa no es la idea. Sí, no, y no nos queda tampoco el tiempo. Entonces, podría especificar en el caso de la energía y le colocas aquí cuál sería esa energía de la que tú quieres trabajar, teniendo en cuenta lo que todos sabemos, que tenemos poco espacio. Es un ejercicio de escritura más que un documento pues súper elaborado. Primero porque estamos trabajando en primer semestre y para tener uno un bagaje conceptual en términos de nuestra formación de la disciplina, pues necesita tiempo. Por eso aquí hacemos elementos un poco generales, muy particulares en el caso específico de nuestra disciplina, pero no tan elevados en términos de semestres que de pronto podrían tener los otros estudiantes que ya han hecho un recorrido. Entonces, por eso no se pide algo tan súper elaborado, pero sí que haya un reconocimiento científico, o sea, que haya hecho yo una revisión y que mínimamente... exacto. Entonces, esos son como los elementos allí que tú le puedes agregar, o sea, ahí no hay problema, no hay problema. O sea, este lo podemos quitar y tú le agregas al tipo de energía que tú consideras que es el que quieres trabajar. Ah, listo, profesora. Ese sería, entonces, Entenderme. sí, claro, claro. Entonces, estamos hablando, como para cerrar allí la explicación, que entregaríamos, tengan en cuenta que las preguntas organizadas están en la presentación. Yo ahora cambio esa presentación por la otra. Ahora, si los demás que no, es que como no entregaron la pregunta allí, entonces la cosa no me podía poner a buscárselas porque trabajé fue desde el plan de texto para poderlo revisar. Desde allí fue que tomé estas preguntas. Ahora, si alguien necesita ayuda, pues me dicen, ¿cierto? Me dicen, yo les construyo ahí, les ayudo a construir, así como lo hice con los que sí lo entregaron de la manera correcta. Entonces, tendríamos para el jueves próximo, o sea que podamos
yo entregar la revisión de esta segunda parte hasta objetivos. Acuerden que esta parte de abajo no la vamos a trabajar todavía. Esa la explicamos en la próxima clase. Hasta aquí entregamos. Este sería la entrega para el jueves. Dejémoslo para el jueves. ¿De dónde tengo la información? Pues de la presentación, y los que no la tienen allí la sacan de su última presentación, porque en la presentación intento explicarles cuál es el proceso, concepto, subtemas, pregunta, digamos, con ella pudimos. El jueves entregaríamos para hablamos de calificar esa primera parte con la rejilla que siempre usamos para los documentos. Entonces calificaríamos hasta objetivos y se explicaría en la próxima clase sobre la estructura del plan de escritura para hacer esa segunda parte, ¿sí? También trataremos de hacerla de acuerdo a las propuestas de ustedes mismos para que nos sea más didáctico y más viable tener como una explicación más específica y que no quede en el aire. O sea, la parte que estaría para la próxima clase, tendríamos esta estructura, ¿sí? Que es un poquito complicada. Entonces, aquí, esta estructura formal, entonces esta la tengo que trabajar con ustedes directamente. También la haremos con los documentos que ustedes tienen, que van a entregar el jueves. Y ya, al terminar esta nota, tendríamos una nota de plan de escritura hasta objetivos y luego con esta estructura. Y de allí ya, teniendo ese número 1, ¿sí? Que sería como repasar pues todos los ejercicios que en términos de lo que tiene que ver con la construcción de párrafos, lo que tiene que ver con los conectores, todos esos ejercicios que tratamos de hacer en el desarrollo de la propuesta, pues lo que buscaban era apoyar la propuesta como tal, ¿sí? Permitir que esa propuesta estuviera apoyada por esos elementos. Ese sería como, no sé si hay otra pregunta. Entonces, profe, entonces sería, teniendo en cuenta pues los ajustes que usted nos hizo, entregar el taller 4 hasta los conceptos. Exacto. No hacemos los objetivos porque los va a explicar la próxima clase. Hasta objetivos. No, hasta objetivos. O sea, hacemos los objetivos. Los objetivos ya, sí. Y okay. ¿Dónde van a mirar lo que acabo de explicar? ¿De dónde salen los objetivos? O sea, hasta allí vamos a hacer, hasta objetivos. Aquí tienen el modelo, ¿no? Modelo de aquí donde lo hicimos los objetivos. O sea, ustedes lo tienen allí dentro de la presentación, que la voy a cambiar por la que ustedes, a la que yo subí esta tarde. Hay que subir esta que la complementamos, ¿sí? Entonces, entregaríamos hasta objetivos, hacemos los ajustes, las correcciones, y con ese calificamos y entramos a la estructura, pero la estructura sería para la próxima clase. La estructura, estoy hablando de esta parte. ¿Qué va en la introducción? Recuerden que estamos hablando de un tipo de ensayo. Introducción, cuerpo, algunos autores le llaman desarrollo, planteamiento, y conclusiones. ¿Sí?
Entonces, esta parte profe, la vamos a ese taller explicar de los conectores lógicos. y también ya, bueno, ya hicimos correcciones acá. ¿Cómo? ¿El taller qué? De los conectores lógicos. No te entendí. Hay que calificarlo. ¿Ya todos lo terminaron? No, yo Porque en la clase anterior pues mostramos la infografía, un poco para qué se usan, o sea, ese recurso, lo que es necesario es revisar los materiales para ver cómo existen varios tipos de conectores que permiten, digamos, diferentes elementos en la cuestión de producción de ideas. O sea, si yo voy a decir por lo tanto, sin embargo, esos elementos están allí en la infografía y en algún documento. Y es lo que hace el taller es como repasar cuáles son, cuáles porque no, necesitamos profe, poner. la clase pasada que estuvimos revisando fue el taller de la citación, pero este de conectores Sí, lógicos no. pero ¿qué necesitan de allí? ¿Revisarlo con ustedes pero si ya todos lo Sí, hicieron o cómo? yo creo que sí, profe, que lo revisemos con usted. Ah, bueno, bueno. Entonces ese sería pero pues no nos podemos quedar mucho allí, lo podemos revisar y después sí trabajarlo el plan, porque lo que nos interesa en este momento es el plan de escritura, ¿no? O sea, esos elementos de los conectores son importantes para la escritura, pero pues realmente es una revisión que uno debe hacer en términos de la lectura de los documentos que hay allí. Entonces podríamos tomar, si ya hicimos las respuestas, tomar de las respuestas y hacer el análisis de su uso. Ese podría ser el ejercicio con el cual empezáramos, digamos, la otra clase, ¿cierto? Si ustedes lo Sí, necesitan. porque, profe, ahí está el campus y en el campus pues no sale fecha. La fecha sale como por 83 días. Sí, sí, pues yo no le coloqué fecha porque pues lo puedo determinar una fecha porque acuérdense que ese ya es el último taller que hacemos. Ya habíamos dicho que ese era con el que cerrábamos, digamos, Entonces, lo que pasa es que si no lo han hecho y vamos a combinar una cosa con otra, me preocupa allí, pues que tenemos que concentrarnos en el plan de escritura, ¿cierto? Y el de conectores, pues entonces yo pensé que yo no lo he bajado porque estaba esperando a ver a quién le faltaba. Entonces, ¿cuál sería la fecha que ustedes pueden entregar ese para analizarlo en clase? Esa sería como la pregunta. ¿Para la próxima clase? Pero sí, para la próxima clase. Sí, porque pues allí vamos analizando cuáles son los elementos que debemos reconocer, porque acuérdense que los conectores son muchos. Si ustedes ven los documentos que hay en el campus, pues es una variedad bastante fructífera, pero pues en el caso de que nos concierne este ejercicio, pues estamos usando unos específicos que nos ayuden a hacer la parte de la cohesión y la coherencia, porque esos dos elementos tienen que ver con la cohesión y la coherencia del texto. Entonces creo que podríamos hacerlo y, digamos, permitir hacer el análisis, ¿sí?, de su uso. Ahora, a mí me gusta más hacer los usos dentro del documento, de lo que ustedes construyen, que me parece que es más práctico, pero ustedes primero hacen un ejercicio
en otro contexto y luego lo miramos dentro de nuestros propios escritos, ¿sí? O sea, cómo realmente ellos no son elementos aislados de los documentos, sino que hacen en gran ayuda a la producción de la coherencia y la cohesión de los documentos que escribamos, ¿sí? Ese sería como el elemento. No sé si hay alguna otra pregunta. Con respecto, queda claro en todas las tareas. Quedaría primero hacer el ejercicio que tiene que ver con los conectores. Ustedes allí van colocando los que sugiere el documento. Los explicamos entonces en la próxima clase, pero también los podemos aplicar en el documento del planteamiento del problema, ¿no? O sea, allí también podría verse ese elemento que en algunos casos lo que uno revisa es que se usa solamente el jaque para todo, ¿no? O sea, es un conector que no sé por qué tiene un uso indiscriminado. Y eso no es solamente en el pregrado, en otras instancias ocurre lo mismo. Entonces, hay una variedad muy interesante de uso, pero parece ser que no los identificamos. Ahora, eso no es para aprenderlo de memoria, ¿cierto? Sino para poderlo usar dentro de una lógica de la escritura. Entonces, próxima clase quedaría el taller de conectores para poderlo analizar y el plan de escritura. El plan de escritura toca entregarlo el jueves. ¿Dónde tenemos esos elementos? Pues ustedes ya los tienen en su plan de escritura 3. ¿Y dónde más puedo consultar a los que entregaron plan de texto completo con su pregunta? Pues en la presentación, ¿no? La presentación donde tomé los elementos de ustedes mismos, mejoramos la pregunta, construimos el tema, construimos los conceptos y hay un ejemplo para subtemas y objetivos. Entonces, con ese mismo modelo hacen el de ustedes. Ahora, Profe, si de entonces pronto hay... entonces ahí solo trabajaríamos hasta los subtemas, hasta, hasta los objetivos, perdón. hasta los objetivos. Sí, la idea es, o sea, allí terminaríamos la primera parte del documento, objetivos. Y ya en la otra clase trabajamos la estructura que es qué va en la introducción, qué va en el cuerpo, qué va en las conclusiones, pero teniendo en cuenta cada una de estas partes a qué corresponde. Cuando yo hablo de introducción, ¿a qué me refiero? Cuando hablo de cuerpo, ¿a qué me estoy refiriendo? Y cuando llego a las conclusiones, también, porque esos elementos también hay que tenerlos en cuenta, ¿sí? Sería el ejercicio que hay que abordar. ¿Listo? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Ya todos terminaron la autoevaluación? Para bajar esa nota y... Bueno, sí. Ah, listo. Entonces, también todos tenemos ya el documento porque después tenemos que mirar la bibliografía, ¿no? Entonces, los planes de texto, los que están sin pregunta, ese fue el problema, que copiaron, dejaron el modelo y no hicieron su propia pregunta, pues allí no se pudo hacer
el ejercicio completo de colaboración que decimos aquí, ¿no? ¿Listo? Entonces, yo se los voy a actualizar en el campus, ya, digamos, están lo que tiene que ver con lo que estamos hoy abordando. Ahora, si ustedes en la parte de las preguntas de investigación, donde yo intervine, ven que hace falta algo que no, entonces se lo colocan, ¿no? O sea, es necesario también que como ustedes son los productores del documento, pues que ese elemento quede allí claro, de pronto el lector le hizo falta alguna otro elemento, entonces ustedes mismos pueden agregarle sin dañar mucho la pregunta ni ampliarla. Recuerden que estamos tratando de hacerlo lo más específico posible en términos de la tarea que nos concierne y que es una tarea corta de clase y no un elemento muy extenso. ¿Listo? Dejémoslo hasta allí.